Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Es un placer nuevamente dirigirme a ustedes por este medio. Hoy quiero tomar el tema de la fecha de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la pasada semana los católicos y protestantes celebraron lo que ellos llaman la Semana Mayor. Todos ellos hicieron servicios religiosos y creyendo que Jesús murió un viernes del año 33 de la era cristiana, a lo que ellos siguen una tradición y lo llaman el Viernes Santo y subsiguientemente llamando Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Otros le llaman la Pascua Florida. Lamentablemente todos ellos creen en esa falsa enseñanza. Veamos una clave que desbloquea la prueba. Esta clave que los eruditos y teólogos han tratado de ocultar. Pocos entienden que una de las pruebas más concluyentes del mesianismo de Jesús se encuentra en la fecha en que Artajerjes emitió su famoso decreto que aparece en Esdras 7 para que los judíos reconstruyeran a Jerusalén. Cuando ustedes conocen la fecha de la emisión del decreto, pueden señalar el año exacto de la muerte de Cristo. Ese año preciso, predicho por el profeta Daniel, puede ser simplemente entendido y conocido. Está ampliamente demostrado por la Biblia y los registros históricos, de la manera de cómo razonan de los teólogos. Aquí está como los eruditos malinterpretaron los puntos importantes que rodean este decreto. Ellos dicen, uno de los problemas más desconcertantes y controvertidos de Esdras, Nehemías, es el de la fecha de la llegada de Esdras a Jerusalén. Tradicionalmente, Artajerjes se identifica con Artajerjes I, 464 al 424 a.C., cuyo séptimo año fue 458 a.C. Este hecho colocaría la llegada de Nehemías varios años después de la aparición de Esdras en Palestina. Pero concluyen los estudiosos justo lo opuesto, colocan a Nehemías delante de Esdras. Continuando con la cita, dado que Esdras siguió a Nehemías a Palestina y no era un contemporáneo, lo cual es una suposición totalmente errónea, los Artajerjes debieron haber sido Artajerjes II, 404 al 359 a.C., cuyo séptimo año fue 398 a.C. Eso está en Biblia de los Intérpretes, Comentarios sobre Esdras, volumen 3, página 624. Su fecha incorrecta de 398 a.C. para el decreto haría que Cristo viniera en el 86 AD, lo cual es una suposición totalmente ridícula. Sin embargo, esta fecha totalmente errónea ahora está siendo apoyada no solo por teólogos, sino también por eruditos y arqueólogos. Noten esta declaración de una conocida autoridad. Los problemas cronológicos relacionados con la era de Esdras, Nehemías, pertenecen sin resolver, aunque existe un creciente consenso académico a favor de revertir el orden tradicional que coloca a Esdras en el séptimo año de Artajerjes I, es decir, 458, y a Nehemías en el año 20 o 445. Von Huneker fue el principal exponente de la opinión de que Esdras siguió a Nehemías y que por lo tanto debía estar fechado en el reinado de Artajerjes II, séptimo año 398. Eso está en la Biblia y el Antiguo Oriente Próximo de G. Ernest Wright, editor, página 213. Otros estudiosos razonan que algunos errores se infiltraron en la Biblia. Le dirían a ustedes que un escriba cometió un error y luego intentó reconciliar
las fechas que realmente no necesitan conciliación. Muchas teorías han sido avanzadas, pero nadie parece tener la verdad. Fundamentalistas totalmente incorrectos. Incluso entre los religiosos que tienen los puntos de vista tradicionales, hay mucha inexactitud. Le voy a dar aquí un ejemplo. Entonces, mientras el esperanzado Daniel confesaba su pecado y el de Israel y oraba, se le dio la gloriosa profecía de las 70 semanas, fijando el tiempo del advenimiento terrenal del Mesías, tan comprensible y tan exacto en sus características temporales, fue que al debido tiempo, 29 después de Cristo, los judíos esperaban ansiosamente el Mesías, equipado para toda buena obra, página 229. ¡Qué gran engaño! Esta secta religiosa, como algunas otras, colocarían incorrectamente el decreto entrando en vigencia el año 455 a.C. ¿Por qué? Para que puedan colocar la crucifixión el viernes en el año 33 de la era cristiana. Pero la Biblia y los hechos verdaderos de la historia rechazan una fecha tan errónea. Parece que muy pocos realmente entienden y colocan correctamente el decreto de Artajerjes. Si lo hacen, ninguno comprende la tremenda importancia de esta fecha. Sin embargo, como Cristo dijo, estas cosas se revelan a los niños. Podemos entenderlas. Veamos el decreto de Artajerjes. Este importante decreto que se encuentra en Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Solo leeré aquí los versículos 12 y 13. Esdras capítulo 7, versículos 12 y 13. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. El decreto de Artajerjes contiene el mandamiento de salir y construir Jerusalén. Da el año inicial de la profecía registrada en Daniel 9, 25 y 26. Por lo tanto, revela el año clave en el cual Cristo comenzó su ministerio. Vayamos a Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe, pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 70 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel registra que habrá 69, o sea, 7 más 62 semanas proféticas hasta que Cristo comience su ministerio. 69 semanas proféticas equivalen a 483 días, que es 69 por 7. Pero un día profético equivale a un año en profecía, que ustedes pueden ver, números 14:34, Ezequiel 4:6, para la prueba bíblica. Por lo tanto, tenemos un total de 483 años. Si descubrimos el año inicial de la profecía de Daniel, podemos saber el año exacto en que Cristo comenzó su ministerio. Pero como la profecía de Daniel se refiere al decreto de Artajerjes, para el comienzo debemos ir a esa profecía para descubrir el año clave. Debemos determinar el año exacto.
el decreto de Artajerjes para fijar la fecha de inicio en la profecía de Daniel. Una vez que conocemos el año exacto del decreto, podemos identificar a partir de esta fecha el año exacto, 483 años después, en el que Cristo comenzó su ministerio. Sería una tarea sencilla encontrar la fecha de su crucifixión 3 años y medio después. ¿Por qué esta confusión? Los teólogos y eruditos niegan a Cristo al afirmar que fue sepultado el viernes y se levantó el domingo, a la mitad del tiempo que dijo que lo haría, como dice en Mateo 12:40. Pero estos mismos hombres no pueden escapar al hecho de que Cristo fue crucificado al final de la Pascua. Por lo tanto, han heredado otro problema. Deben decir incorrectamente que la crucifixión ocurrió en un año cuando cayó la Pascua el viernes. El único posible viernes, Pascua, año de la crucifixión, habría sido el año 33 de la era cristiana. Los teólogos se obligan ellos mismos a poner la crucifixión de Cristo en el año 33 de la era cristiana para mantener la tradición de Viernes Santo y Domingo de Pascua. Este es el único año posible en el que Cristo pudo haber sido crucificado al final de la Pascua y todavía levantarse a la hora del domingo por la mañana, según la falsa teoría de día y medio. Si probamos que Cristo no fue crucificado en el año 33 de la era cristiana, esta idea falsa sería destruida, derrumbada totalmente. Por supuesto, está bastante claro que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Ahora, para fundamentar una crucifixión del año 33 de la era de Cristo, o después de Cristo, estos eruditos deben fechar el comienzo del ministerio de Cristo en el año 29 después de Cristo. Por lo tanto, deben sugerir que el decreto de Artajerjes no puede entenderse o ponerlo en un año que hará que los 483 años terminen en 29 después de Cristo. Ahora está claro por qué el decreto de Artajerjes tiene tanta importancia monumental. Si los teólogos colocan la crucifixión en el año 33 después de Cristo, falsamente colocan el decreto de Artajerjes en el 455 antes de Cristo. Ahora vean la prueba de que Artajerjes no emitió su decreto en 455 antes de Cristo. La tradición del Viernes Santo, Domingo de Pascua, se rompe. Esdras tiene la clave. El libro de Esdras contiene la clave para una correcta comprensión de este decreto más importante. Por lo tanto, es de tremenda importancia entender lo que estaba sucediendo y la secuencia cronológica del libro de Esdras y Nehemías. Vayamos a Esdras capítulo 1 versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Recuerden, esto fue para construir el templo, no la ciudad. Por lo tanto, este decreto no es el que menciona Daniel en el capítulo 9, versículo 25. Versículo 5.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Eterno, la cual está en Jerusalén. Entonces la gente de Judá y Benjamín se levantó para ir a la tierra de Palestina y comenzaron a reconstruir la casa de Dios. Ellos guardaron la fiesta de los tabernáculos ese año en Palestina, según Esdras 3, versículo 1. En el segundo año se instaló el ministerio, Esdras 3, versículo 8. Pero luego comenzaron sus problemas. Veamos qué problemas fueron. Los samaritanos comenzaron a hostigar a los judíos. Primero probaron tácticas de quinta columna e intentaron derrocar el proyecto desde adentro. Todo esto falló. Contrataron gente para frustrarlos. Finalmente el trabajo fue detenido. Veamos lo que sucedió. Esdras capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar los propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí está el relato de los problemas de los judíos con los samaritanos con respecto a la construcción del templo. Duró a lo largo de los días de Ciro y los problemas continuaron. Ahora, noten esto. En Esdras, capítulo 4, versículos 6 al 23, se registra el resumen de todos los problemas que tuvieron los judíos. Sin embargo, esto es un recuadro en la cadena de eventos. El relato de los problemas con la construcción del templo durante el reinado de Darío I finaliza en el versículo 5 y se reanuda en el versículo 24. Volviendo aquí al versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, 521 al 485, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fue en este momento, alrededor del 520 a.C., que los libros de Ageo y Zacarías fueron escritos. Esdras, capítulo 5, versículo 1. El asunto finalmente llegó a Darío I, y con respecto al templo, y ordenó que la construcción continuara, como dice en Esdras, capítulo 6, versículos 11 y 12. Nuevamente, este decreto fue para construir la casa de Dios y no Jerusalén. Es la restauración del templo, como los versículos 14 y 15 dicen. Leámoslo. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, que fue en el 538 al 529 a.C., y de Darío I en 521 a 485, y de Artajerjes I, 464 al 423 a.C., rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año de reinado del rey Darío, primero 516 al 515. El templo es completado. Los judíos comenzaron a construir el templo durante el reinado de Ciro.
pero no lograron nada hasta el comienzo del segundo año de Darío I, 520 al 519. 4 años más tarde, en su sexto año, en el 515 a.C., el templo estaba ya terminado. Más tarde, después de que el templo se completara, Artajerjes I, 464 al 423 a.C., incluyó como parte de su decreto para reconstruir Jerusalén una cláusula para adquirir cualquier material adicional necesario para embellecer el templo, según escrito en Esdras 7, versículo 16. Vimos que el templo, excepto los toques finales, se completó en el sexto año de Darío I. Jerusalén es reconstruida. Ahora, el relato continúa. Nos lleva más allá de la finalización del templo. Vayamos nuevamente a Esdras capítulo 4, versículo 6. Esdras capítulo 4, versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Este es el Asuero del libro de Esther. Él es generalmente considerado como Jerjes de la historia griega, en el 485 al 464 a.C. La narración continúa. Esdras capítulo 4 y versículo 7. Leeremos el 7, el versículo 12, el 17 y el 21. Versículo 7. También en días de Artajerjes primero, 464 al 423, escribieron a Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, y Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Versículo 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Versículo 17. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Versículo 21. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Esto fue probablemente cerca del comienzo del reinado de Artajerjes I. Tengan en cuenta que esto se refería a la construcción de la ciudad, Jerusalén. Artajerjes ordenó que la ciudad y el muro no se construyeran hasta que él enviara otro mandamiento o otro mandato. Cuán claro es que este otro mandato que él envió es el que leemos en Esdras 7, el enviado por Artajerjes en su séptimo año. Qué claro está que el Artajerjes de Esdras capítulo 7 es el que reinó del 464 al 423 a.C. Veamos otras pruebas. Un hecho importante para recordar, Daniel 9:25, está fechado de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. No está fechado desde el momento en que comenzó o terminó el edificio real. La profecía dice que el muro se construiría en tiempos difíciles, durante las 7 semanas proféticas, 49 años literales, antes de las 62 semanas. Aunque el decreto fue emitido por Artajerjes en su séptimo año, al parecer se produjo poco o ningún edificio en la ciudad. No fue sino hasta el 20º año de Artajerjes I que Nehemías tomó medidas concernientes a la construcción, como dice Nehemías capítulo 2, versículo 1. Esto prueba
que los eruditos están incorrectos al ubicar a Esdras después de Nehemías. Esdras era de la misma generación que Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 9, los vemos trabajando juntos. Tenemos hallazgos históricos y arqueológicos que confirman el hecho de que los Artajerjes mencionados en Esdras y Nehemías es Artajerjes I, que reinó del 464 al 423 a.C. En los papiros de Elefantina, 30 y 31, aprendemos que Johanán fue sumo sacerdote en Jerusalén en el 407 a.C. Esto fue durante el reinado de Artajerjes II. Él, Johanán, se menciona en Nehemías capítulo 12, versículos 22 y 23. También en Esdras capítulo 10, versículo 6. Como hijo de un sumo sacerdote, Eliasib. Eliasib sostuvo este oficio bajo Nehemías. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Cronología del cuerno de Esdras 1, página 90. Eliasib era de la misma generación de Nehemías, pero al mismo tiempo Eliasib es el padre de este otro sacerdote, Johanán. Johanán era sumo sacerdote alrededor del año 407 a.C., lo que hace de la misma generación que Artajerjes II en el 404 al 358 a.C. La conclusión es ineludible. Esto coloca al padre de Johanán, Eliasib, con Nehemías en la generación anterior. Así que ambos deben haber vivido durante el reinado de Artajerjes II, 464 al 423. De nuevo, los eruditos están incorrectos al tratar de hacer Artajerjes II el mencionado en Esdras 7. Aquí hay un diagrama para hacer que la relación simple sea muy clara. Bien, Artajerjes I, 464 al 423, Eliashib, Nehemías, Darío, 423 al 404, y Johanán, 407. Artajerjes II, 404 al 358. Como sabemos que rey emitió el decreto, Artajerjes I, 464 al 423 a.C. Comenzamos la solución a nuestro problema. Reconocimiento de otoño a otoño. Ahora podemos comenzar a determinar el año exacto en que Artajerjes I emitió su decreto. Ahora debemos considerar, si los judíos contaron el reinado de un rey a partir de la primavera o del otoño, de lo contrario podríamos estar mal como en un año en nuestros cálculos. Tengan cuidado con esto. Los judíos tenían un año fiscal y uno sagrado. Cuando Dios reveló la Pascua a Israel, dijo que era en el segundo, en el versículo 2 de Apocalipsis, de Éxodo 12, perdón. Y dice, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Sin embargo, el calendario está vinculado y se centra alrededor el Molad, la conjunción del séptimo mes. Tisri es el séptimo mes del año sagrado. Pero es el primer mes, como veremos inmediatamente, del año fiscal. De alguna manera, Estados Unidos tiene este sistema dual. El año calendario comienza en enero, pero el año fiscal se determina de julio a julio. A continuación se encuentra una lista
de los meses en el calendario de Dios, de acuerdo con las designaciones sagradas y civiles. Los nombres fueron agregados por los judíos. Véanlo en pantalla. Estudie este cuadro cuidadosamente. Es muy importante para probar el siguiente punto. En Nehemías capítulo 1, versículo 1, Nehemías nos dice que recibió ciertas noticias sobre las condiciones en Jerusalén. Vayamos a Nehemías, por favor. Nehemías 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Hilcaías, aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20. Después de este tiempo, Nehemías envía una petición al rey. Veamos el siguiente capítulo, versículo 1, Nehemías 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, del rey Artajerjes. Dese en cuenta, el mes de Kisliu fue visto como comenzando antes del mes de Nisán, en el mismo año. Mire la tabla de arriba. Si el año fiscal comenzaba en la primavera, esto sería una imposibilidad inicial. Nisán es el primer mes del año sagrado. No podría venir después de Kisliu en el mismo año. Por otro lado, teniendo en cuenta el primer mes en el otoño, es bastante fácil ver que Kisliu viene antes de Nisán en el mismo año. Esta es la prueba simple que muestra la Biblia de que los judíos usaron un calendario de otoño a otoño para calcular los meses fiscales durante el periodo persa en los días de Esdras y Nehemías. El Talmud también es testigo de este hecho. Ayuda a probar que los judíos comenzaron su año fiscal en el otoño. Que los judíos del siglo V realmente contaron el año de reinado de los reyes persas de acuerdo con su propio calendario de otoño está atestiguado no solo por Nehemías, posteriormente lo es tradicionalmente por el Talmud. Según la explicación de Rosh Hashanah, el primero de Tishri, el séptimo mes, es el año nuevo para los reyes extranjeros. Bueno, la cronología de Esdras 7, página 73. Ahí lo tienen. Los judíos comenzaron a numerar el año de un rey a partir del otoño, o séptimo mes del calendario sagrado. El mes de ascensión de Artajerjes es muy conocido. Los arqueólogos han confirmado estos hechos. Las siguientes tabletas que han sido desenterradas determinan y prueban el periodo exacto en que Artajerjes llegó al trono. Veamos. Una tableta cuneiforme encontrada en la campaña de excavación de 1930 al 1931 en Ur se preocupa por un acuerdo fechado en el 13º año de Artajerjes I, pero establece que el arreglo original se firmó en el mes de Kislimu en el 21º año de Jerjes. Cuerno cronología de Esdras 7, página 101. En Babilonia, Kislimu comenzó el 17 de diciembre de 465 a.C. Bell Parker y Duberstein, cronología babilónica, página 31. El 21º año de Jerjes corresponde a nuestro año de 465 a 464 a.C. Este documento prueba que Jerjes estaba vivo a finales de diciembre del 465 a.C., dado que la tableta muestra que Jerjes todavía estaba vivo en el mes de Kislevu. Por lo tanto, su sucesor Artajerjes I no podría haber tomado el trono hasta después de esta fecha.
Otro documento, el AP6, fija la hora exacta de la ascensión de Artajerjes. Este papiro lleva la siguiente fecha: el día 18 de Quisleu, que es el día 17 de Tot, en el año 21, el comienzo del reinado, año de la ascensión, cuando el rey Artajerjes se sentó en su trono. Cuerno, la cronología de Esdras 7, página 101 a la 103. El 18º de Quisleu del año 21 fue del 2 al 3 de enero el 464 a.C. del Parker Lee Doberstein, cronología babilónica, página 31. Por lo tanto, el 2 de enero del 464 a.C., vemos que el rey Artajerjes está ya sentado en el trono. Pero la muerte de Jerjes, como hemos visto, no pudo haber ocurrido antes del 17 de diciembre de 465 a.C. Aquí está la única conclusión. Artajerjes llegó al trono entre el 17 de diciembre de 465 y el 2 de enero de 464 a.C. El cálculo de los judíos de un conteo de tiempo de otoño, desde diciembre a enero hasta el otoño de ese año 464 a.C., lo fija como el año de la ascensión de Artajerjes I. Por lo tanto, los años del reinado de Artajerjes, según el cálculo judío, comenzaron 6 meses después que el conteo persa en el año 464 a.C. Esta es la conclusión. El año de ascensión de Artajerjes I se extendió desde finales de diciembre de 465 a.C. hasta el otoño de 464 a.C. El año 1 de Artajerjes I se extendió desde el otoño de 464 hasta el otoño de 463 a.C. El séptimo año de Artajerjes I. El séptimo año de Artajerjes se extendió desde otoño de 458 hasta otoño de 457 a.C. Fue en este año que se emitió el decreto de Artajerjes I. El viaje de Esdras a Jerusalén comenzó en Nisan y terminó en Ab de 457 a.C. Esdras 7, versículos 8 al 9. Por lo tanto, según nuestros meses, el viaje de Esdras duró desde abril hasta finales de julio de 457 a.C. El decreto de Artajerjes I entró en vigor después de la llegada de Esdras a Palestina a principios de otoño, a finales del verano del 457 a.C. Esta fue la salida del decreto registrado en Daniel 9, 25 y 26. La profecía fue cumplida. Ahora, podemos determinar el año exacto en que vendría Cristo, el Mesías prometido. Según Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26, desde la salida de la orden de reconstruir Jerusalén, emitido y puesto en práctica a finales de verano, a principios de otoño de 457 a.C., habría 69 semanas proféticas, o sea, 7 más 62, hasta que Cristo viniera. ¿Cómo hemos visto esto antes? 79 semanas proféticas equivalen a 483 años. Y 483 años después de 457 a.C. nos llevaría al otoño de antes de Cristo, el 27, el año en que Cristo empezó su ministerio. 3 años y medio después nos lleva a una crucifixión del 31 después de Cristo. Prueba positiva
destruyendo por completo la falsa teoría de que el ministerio de Cristo terminó en el 33 después de Cristo. Dado que ya hemos establecido el año de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, ahora estableceremos el día. ¿Hay alguna señal bíblica de esto? Jesús dio solamente una señal para probar que Él era el Mesías. Y esa señal fue el lapso de tiempo que Él habría de permanecer muerto y sepultado. Veamos las palabras mismas de Jesús. Por favor, tomen su Biblia y pasemos a Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sí, si él no cumplió esa señal, fue un impostor, y entonces ustedes no tendrían un Salvador. Por supuesto, los teólogos y eruditos niegan que Jesús cumplió dicha señal. Según ellos, Él estuvo en el corazón de la tierra solamente 1 día y 2 noches, la mitad del tiempo que pensaba permanecer sepultado. Y al afirmar tal cosa, niegan la única prueba que Jesús dio de ser el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Sabían ustedes que se había profetizado que la gente negaría esta señal y negaría que Jesús es el verdad, el Cristo? Leamos tal predicción en la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Vayamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2. 2 de Pedro 2, 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos hoy están negando al Salvador al creer en una tradición que rechaza totalmente la única señal que Jesús mismo dio para demostrar que Él era el Mesías. ¿Sabían ustedes que no fue sino hasta después de la muerte del último de los 12 apóstoles, el apóstol Juan, que la tradición de Viernes Santo y Domingo de Resurrección empezó a difundirse en las iglesias? ¿Cuántos días estuvo Jesús muerto y sepultado? Vayamos a la fuente misma de las propias palabras de Jesús, como lo veremos en los evangelios, y vamos a enterarnos bien y correctamente lo que Él quiso decir acerca de la señal de Jonás. ¿En realidad esperaba Jesús permanecer sepultado en la tierra 3 días y 3 noches? Vayamos a Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Pudieron entender bien eso? Jesús nos dice después de 1 día y medio. Terminantemente Él dijo después de 3 días. Hagamos aquí un ejercicio matemático. Si Jesús hubiera sido crucificado y sepultado el Viernes Santo, ya avanzada la hora, 1 día después habría sido sábado en la tarde, y 2 días después, domingo por la noche, y 3 días después, lunes en la tarde. Tenemos que negar que Jesús fue crucificado el Viernes Santo, o bien conceder que Él no cumplió su señal, y es por lo tanto un impostor y no el Mesías.
A propósito, tenemos un libro que ustedes pueden ver y descargar a través de nuestro sitio web www.cdlidd.es www.cdlidd.es titulado Prueba de que Jesús es el Mesías. En este libro encontrarán hechos bíblicos, proféticos e históricos. Como les mencioné anteriormente, pueden descargarlo en nuestro sitio web, totalmente libre de costo, y no se le pedirá información ni se requiere que se registre. Volviendo al tema, ¿cumplió Jesús su señal? Pasemos, por favor, a Mateo, capítulo 28, versículos 5 al 6. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús cumplió su señal tal como él dijo que él lo haría. Él es el Salvador, y siendo así el caso, él no pudo ser crucificado el Viernes Santo. ¿Basta solo con esto? Pasemos ahora a Juan capítulo 2, versículos 19 y 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si hubiese sido crucificado y sepultado el viernes al atardecer y resucitado el domingo por la mañana, el templo, su cuerpo, habría sido edificado en 1 día y medio. Pero Jesús no dijo que ello ocurriría en 1 día y medio, ni siquiera en 2 días y medio, sino en el espacio de tiempo que abarcan los 3 días, 72 horas. En otras palabras, en 3 días y 3 noches exactos, con precisión de minutos, 3 días de 24 horas, después de su muerte y entierro. ¿No está claro que Jesús quiso decir exactamente lo que expresó? 3 días y 3 noches, no partes de 3 días. Pero Jesús declaró también que él resucitaría al tercer día. Supongamos otra vez que Jesús fue crucificado el viernes. Si él hubiera afirmado que resucitaría el primer día después de su crucifixión y entierro, habría sido levantado el sábado. Y si el segundo día después de su crucifixión hubiese vuelto a la vida el domingo, pero si él tenía que resucitar al tercer día después del viernes, su resurrección forzosamente tendría que ser el siguiente lunes. Sin embargo, según la Sagrada Escritura, y para el domingo en la mañana Jesús había resucitado. Es pues evidente que el viernes no fue el día de su crucifixión. Y es obvio que todas estas expresiones significan lo mismo. 3 días y 3 noches, 72 horas. Jesús nunca dijo que permanecería en la tumba 1 solo día y 2 noches. Ya establecimos el año en que Jesús fue crucificado, en el año 31, año de nuestro Señor. Ahora nos aprestamos a presentar varias pruebas, tanto de la historia como del calendario, de que la tradición de Viernes Santo y Domingo de Resurrección es una fábula que niega que Jesús es el Salvador. Ya mencionamos la primera prueba, que fue el decreto de Artajerjes I. Ahora vamos para la segunda prueba. El calendario dice cuándo. Colocar la Pascua en un viernes, el año 30 después de Jesucristo, es violar una de las reglas inspiradas del calendario
que ningún año común del calendario sagrado ha de tener 356 días. Los años comunes de 12 meses han de constar solamente de 353, 354 o 355 días. Dato verídico que ustedes pueden confirmar en la enciclopedia judaica. Los teólogos colocan la Pascua del año 30 después de Jesucristo, el viernes 7 de abril, 356 días después de la Pascua del año 29 después de Jesucristo. Saque usted mismo la cuenta. Resulta 2 días más tarde. La Pascua del año 30 después de Jesucristo ocurrió solamente 354 días después del año 29 de nuestra era. Estos eruditos olvidan que Dios había preservado su calendario sagrado junto con la Biblia desde los tiempos de Moisés hasta este mismo día, y que cada fecha de la Pascua ha de ser determinada infaliblemente. La fecha de la Pascua en el año 29 después de Jesucristo fue el sábado 16 de abril. En el año 30 después de Jesucristo fue el miércoles 5 de abril. En el año 31 cayó miércoles 25 de abril. En el año 32 cayó lunes 14 de abril. Y en el año 33 cayó viernes 3 de abril. Por otra parte, los astrónomos reconocen que el día 14 del mes de Nisan pudo ocurrir un miércoles el año 30 después de Jesucristo, al igual que en el año 31 después de Jesucristo. Pero a causa de sus tradiciones humanas, los teólogos no recibirían el testimonio de los astrónomos. Por lo tanto, si ustedes quieren creer que la crucifixión tuvo lugar en el año 30 después de Jesucristo, lo cual no es exacto, aún así usted tendrá que admitir que el viernes no fue el día de la crucifixión. Varias referencias ajenas al calendario de Dios erróneamente dan la Pascua del año 31 después de Jesucristo, el 14 de Nisan, como lunes 26 de marzo. Pero esto la adelanta un mes. El año 31 después de Jesucristo fue año intercalar, es decir, tuvo 13 meses, circunstancia que coloca la Pascua del año 31 después de Jesucristo 30 días más tarde y en un miércoles. Durante el tiempo de Cristo y hasta el año 142 después de Jesucristo, de acuerdo con los reglamentos del calendario sagrado, la Pascua no pudo haber ocurrido sino hasta 6 días después del equinoccio vernal o de la primavera, mismo que en ese año ocurrió el 23 de marzo, aproximadamente a las 3 de la mañana, hora de Greenwich. Recuerde que en los días de Jesús el equinoccio no ocurría el 21 de marzo, sino el 22 o 23 de marzo, porque el mundo romano está usando el calendario juliano, puesto que el 26 de marzo cayó solamente 3 días después del equinoccio. La Pascua no pudo ocurrir en esa fecha. Por consiguiente, en el año 31 después de Cristo, la Pascua tuvo lugar 30 días más tarde, un miércoles, y como lo probaremos ahora, solo en dicho año fue posible la crucifixión de Cristo. Tercera prueba, la muerte de Herodes. La época del nacimiento de Jesús es muy importante. El Salvador nació antes de la muerte del rey Herodes, según Mateo capítulo 2, versículo 15. ¿Cuándo murió Herodes? De nuevo, los críticos están en la más completa confusión porque han rehusado pesar todos los hechos. De acuerdo con Josefo, el historiador judío, Herodes murió habiendo reinado desde que él procuró matar a Antígono, 34 años,
pero después que fue declarado rey por los romanos, 37. Antigüedades Judías, capítulo 17, 1. Las dos fechas del principio del reinado de Herodes no se disputan, sino que se dan como 37 antes de Jesucristo y 40 antes de Jesucristo, respectivamente. Calculando como lo hace Josefo, el último año de reinado de Herodes se extendió aproximadamente desde abril 4 hasta abril 3 antes de Jesucristo. Antes de la muerte de Herodes es comúnmente fechada en el mes de abril del año 4 antes de Jesucristo y en algunos casos hasta el año 2 antes de Jesucristo. Ninguna de estas fechas es correcta. Una simple operación de resta lo comprueba. Herodes murió poco antes del principio de la primavera, el año 3 antes de Jesucristo. Examinemos la verdad al respecto. Josefo, en Antigüedades de los Judíos, 17, 4, menciona un eclipse de luna que tuvo lugar antes de la muerte de Herodes. Ese eclipse, según los cálculos, ocurrió aproximadamente el 13 de marzo del año 4 antes de Jesucristo. Sin embargo, fue después de esto que Herodes atravesó el río Jordán para ser curado de su enfermedad. Hallando que los doctores no podían curarlo, aún pudo sobrevivir lo suficiente para retornar a Jericó, donde congregó y maquinó la muerte de los hombres principales de toda la nación judía. Y por si esto fuera poco, 5 días antes de su muerte, Herodes hizo matar a su propio hijo, Antípater, puesto que este y otros eventos ocurrieron después del eclipse mencionado por Josefo. Y ya que, según el mismo historiador, Herodes murió poco antes de la Pascua, esa particular Pascua tuvo que haber acaecido 13 meses después del eclipse y no un mes después. Por consiguiente, Herodes murió en el año 3, la única fecha que está acorde con todos los hechos conocidos de la historia. Dado que Jesús era como de 30 años de edad, a principios del otoño del año 27, su nacimiento tuvo que haber ocurrido a principios del otoño del año 4, aproximadamente medio año antes de la muerte de Herodes. Jesús no nació antes de ese tiempo, pues hubiese sido de más de 30 años de edad al principiar su ministerio. Ni tampoco pudo él haber nacido hasta el 2. Era cristiana, como algunos suponen, porque habría tenido solamente 28 años de edad. Pero Lucas claramente dijo que Cristo era como de 30 años. ¿Cuándo llegaron los magos? Pero, ¿qué vamos a hacer con la aseveración registrada en Mateo, capítulo 2, versículo 16? Que se nos dice que Herodes hizo matar a todos los niños menores de 2 años que habría en Belén. Tal afirmación parecería indicar la posibilidad de que Jesús hubiera nacido un año antes de que en realidad nació. La mayoría lee descuidadamente este relato, suponiendo que Herodes sabía la fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿Se imaginan que el sanguinario monarca hizo matar a todos los niños porque Jesús podía haber tenido entre 1 y 2 años de edad? Reflexionen por un momento. ¿Qué ilógico sería eso? ¿Supone usted que un criminal como Herodes esperaría por lo menos todo un año después de la salida de los magos sin intentar siquiera la muerte del niño Jesús? Claro está que no. La verdad es que Herodes no supo la fecha del nacimiento de Jesús. Noten lo que dice la Escritura
Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo capítulo 2, versículo 16. Ahora bien, ¿cuál era el tiempo exacto que había averiguado de los magos? ¿La fecha del nacimiento de Jesús? No. Noten lo que dice el versículo 7 de este mismo capítulo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de que el nacimiento de Jesús, no, sino de la aparición de la estrella. Por supuesto, los magos habían recorrido una gran distancia desde Oriente y la estrella les había aparecido poco antes del nacimiento de Jesús, a fin de que ellos se prepararan e hicieran su viaje a Belén, en tanto que Jesús era muy pequeñito, puesto que la estrella apareció con más de un año de anticipación. Herodes quiso tener la seguridad de no correr riesgo en su torvo propósito e hizo matar a todos los infantes hasta de 2 años de edad. Cuando Herodes murió, Jesús aún no cumplía 6 meses de edad. La fecha más remota para el nacimiento de Jesús fue el otoño del año 4 antes de Jesucristo, con prioridad a la llegada del invierno. Lucas capítulo 2 versículo 8. Esto coloca el comienzo del ministerio de Cristo 30 años después, en el otoño del año 27. Si el ministerio de Cristo hubiera empezado en otra época que no fuese el otoño del 27, el templo no habría estado exactamente 46 años en construcción en los días de la Pascua, la primavera del año 28 después de Cristo. Incluso hay 4 pruebas más que solo mencionaré por encima, ya que por cuestión de tiempo no puedo entrar en detalles. Cuarta prueba es el reinado del emperador Tiberio. El primer año del imperio combinado o empalmado de Tiberio, se extendería después o desde cerca del mes del abril del año 12 después de Jesucristo hasta abril del año 12 después de Jesucristo. Su año 15 se extendería desde abril del año 26 hasta abril del año 27. En ese 15 año, Juan el Bautista empezó a predicar sobre el arrepentimiento por todos los alrededores del río Jordán, antes que Jesús fuese bautizado por él. El ministerio de Juan ocupó varios meses, durante los cuales él preparó el camino para Jesús. Noten cómo encaja esto con la siguiente prueba. La quinta prueba. ¿Cuándo fue Pilato gobernador? Vayamos a Lucas, capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, vino palabra de Dios a Juan. Lucas dice que Poncio Pilato era gobernador de Judea cuando Juan el Bautista recibió su llamado. Pilato gobernó por espacio de 10 años. Muchos historiadores dan su fecha como el 26 al 36 después de Jesucristo, pero eso es erróneo. Pilato fue depuesto unos cuantos meses antes de la Pascua, al cierre de su 10º año. Entonces se embarcó apresuradamente con destino a Roma para apelar al emperador Tiberio, pero en el camino le llegó la noticia de que Tiberio había muerto. Tal relato se encuentra en Antigüedades de los Judíos, 18, versículo 2. Toda vez que Pilato salió intempestivamente para Roma, posiblemente su partida ocurrió antes de la muerte del emperador, la cual tuvo lugar en el mes de marzo del año 37, y restando 10 años a esa fecha resulta el principio del año 27.
o sea, la Procuraduría. He aquí lo que la International Standard Bible Enciclopedia Bíblica Internacional, dice en su artículo: Pilato, la supuesta fecha de la gobernatura de Pilato es generalmente del año 26 al 36 después de Jesucristo. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37 después de Jesucristo. Semejante dilación en el viaje de Pilato a Roma es inconcebible en vista de las circunstancias. En consecuencia, el periodo de su procuraduría, el 27 al 37 después de Jesucristo. La nueva enciclopedia, Charles Hesto, declara bajo el artículo Pilato lo siguiente: él probablemente sucedió a Grato el año 27 y terminó su procuraduría a principios del año 37. No es probable que Pilato requiriera más de un año para efectuar su retorno a Roma, y él llegó allá después de la muerte de Tiberio, la cual ocurrió el 17 de marzo del año 37. Ahora bien, como el periodo gubernamental de Pilato no empezó sino hasta principios del año 27, de cómo el año 15 de Tiberio terminó aproximadamente en el mes de abril del propio año, Juan el Bautista tuvo que haber empezado su ministerio en los primeros meses del año 27. Jesús, por lo tanto, no podría haber empezado su ministerio antes del otoño en el 27. Tampoco su ministerio pudo empezar después de la Pascua en la primavera del 28, porque la construcción del templo databa ya de 46 años. Por lo tanto, Jesús debe haber empezado a predicar en el otoño del año 27. No hay otra fecha que pueda ser consistente con todos estos hechos probables. Para encontrar la fecha de la crucifixión, ya solo necesitamos averiguar cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús. Sexta prueba. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? El profeta Daniel predijo que la duración del ministerio de Jesús en su primera venida, para confirmar el nuevo pacto, sería la mitad de una semana profética de 7 años. En la mitad de esa semana profética, él hizo cesar la necesidad de sacrificios por el pecado al ofrecerse a sí mismo por los pecados del mundo. Él fue cortado a la mitad de la semana, haciendo el ministerio de su primera venida de 3 años y medio, como está en Daniel 9, 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas proféticas, o sea, un total de 483 años. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto por muchos. Esta profecía no ha sido cumplida completamente. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él murió por los pecados del mundo a la mitad de la semana. En cierto sentido, esta es una profecía dual. Cristo murió a la mitad de la semana profética de 7 años, después de 3 años y medio de ministerio. O sea que debía haber durado el ministerio 7 años, pero se cortó a la mitad, que viene siendo 3 años y medio. Y también murió a la mitad de la semana, el miércoles. Así se cumple la profecía. Ahora volvamos a los evangelios para encontrar la prueba de que el ministerio de Jesús duró exactamente 3 años y medio. Tuvieron que ocurrir 3 Pascuas durante los 3 años de su ministerio y una cuarta en el último día de su vida terrenal, la crucifixión. El siguiente punto de tiempo
Lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 35, que indica un lapso de casi 7 semanas, trayéndonos casi al Pentecostés del año 28, cuando Jesús empezó a predicar públicamente. Lucas capítulo 4, versículo 16. En Lucas capítulo 6, versículo 1, está la siguiente referencia de tiempo. En un día de reposo. Esto es una traducción incorrecta, errónea totalmente. Proviene del griego deuteroprotón, sabatón, que significa el segundo sábado de primer rango. El segundo día grande o sábado anual en el último día de los panes ácimos en el año 29, tomado de Die Biblische Chronology de Friedrich Westberg, página 122. Y de acuerdo con el calendario sagrado, ese último día cayó el sábado en el año 29, conforme lo asientan claramente Mateo 12:14 y Marcos 3:6. 2 Pascuas ocurrieron ya. De nuevo, en Juan capítulo 6, versículo 4, está otra Pascua, que nos trae a un miércoles del año 30 después de Jesucristo. Y como dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta era la tercera Pascua en el ministerio de Jesús. La cuarta y final está registrada por todos los evangelistas o los evangelios en Juan 11:55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta última Pascua completó el ministerio de 3 años y medio, del otoño del año 27 a la primavera del año 31, el año mismo en que cayó miércoles la Pascua durante la cual Cristo fue crucificado. Toda vez que Jesús empezó su ministerio de 3 años y medio, a más tardar del año 27, Él no podría haber sido crucificado en el año 33. Por lo tanto, durante todo su ministerio, no hubo Pascua que ocurriese en viernes. Sí. La historia prueba que es apócrifa la tradición que afirma que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó el falsamente llamado Domingo de Resurrección. Le hemos dado el innegable registro de la historia y del calendario que demuestra que la crucifixión no pudo haber ocurrido en viernes, que la resurrección no tuvo lugar un domingo. Ahora solo le resta comprobar con la Biblia que la resurrección no aconteció un domingo por la mañana. Los incrédulos fariseos pedían a Jesús una señal, una evidencia sobrenatural en prueba de su mesiasgo. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús declaró expresamente que la única señal que daría para probar su dignidad de Mesías sería la permanencia de 3 días y 3 noches justos en el sepulcro, en el corazón de la tierra. Esta única y sobrenatural prueba dada por Jesús para demostrar su mesiasgo ha incomodado mucho a los comentaristas y a los altos críticos. Sus esfuerzos por descartar esta última y única prueba de la divinidad de Cristo son ridículos en extremo. Tienen que destruir esta evidencia o sus tradiciones de Viernes Santo y Domingo de Pascua se derrumban. Pero la definición de la Santa Biblia
con respecto a la duración de los días y las noches es muy simple. Aún estos mismos altos críticos admiten que en hebreo, la lengua en que el libro de Jonás fue escrito, la expresión 3 días y 3 noches, quiere decir un periodo de 72 horas. 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas. Lean ustedes Jonás 1:17. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese, los críticos admiten, fue un periodo de 72 horas. Y Jesús dijo claramente que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así él estaría el mismo lapso de tiempo en el sepulcro. Y tal como estuvo Jonás en el sepulcro durante 72 horas, después de las cuales fue vomitado o sobrenaturalmente resucitado por Dios, para venir a ser el salvador de los habitantes de Nínive, al proclamarle la amonestación divina. Así Jesús permaneció 72 horas en el sepulcro y luego fue resucitado por Dios para ser el salvador del mundo. ¿Sabía Jesús cuánto tiempo había en un día y en una noche? Veamos Juan 11, 9 al 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí, en Génesis 1, 4 y 5, tenemos la única definición de la Biblia que explica y suma la cantidad de tiempo implicada en la expresión el día tercero. Incluye 3 periodos oscuros llamados noche y 3 periodos de luz llamados día. 3 días y 3 noches. Y Jesús dijo que 12 horas contenía cada periodo, un total de 72 horas. ¿Dónde está la equivocación? ¿Qué hay de erróneo de estas palabras claras y simples de Jesús? ¿Cómo saben estos teólogos sabios y prudentes que Jesús fue crucificado el Viernes Santo y que se levantó el domingo de resurrección? La contestación es simple. Es que no lo saben. Porque eso no es la verdad. Es meramente tradición. Una tradición que se nos ha enseñado desde la niñez y que negligentemente hemos admitido, pese a que Jesús nos amonesta en Marcos capítulo 7, versículo 13, a no invalidar la palabra de Dios con nuestra tradición. Hemos examinado 2 testimonios bíblicos, en Mateo y en Jonás, y ambos determinan que la duración de tiempo que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba fue de 3 días y 3 noches, lo que las escrituras llanamente definen como 72 horas. ¿A qué hora del día ocurrió la resurrección? Ahora note cuidadosamente este hecho. Para que sean 3 días y 3 noches, 72 horas, los de su permanencia en el sepulcro, su resurrección tuvo que haber ocurrido exactamente a la misma hora del día en que su cuerpo fue colocado en la tumba. Si podemos hallar la hora del día en que fue sepultado, habremos encontrado también la hora del día de la resurrección. Si el entierro, por ejemplo, hubiera sucedido a la salida del sol y era necesario que el cuerpo quedara 3 días y 3 noches en la tumba, la resurrección tenía que ocurrir también a la salida del sol, 3 días después. Si el sepelio fue a la puesta del sol, la resurrección ocurrió 3 días más tarde al ponerse el sol. Jesús clamó a gran voz en la cruz poco después de la hora novena. Eso es a las 3 de la tarde. Eso está en Mateo capítulo 27
versículos 46 al 50, Marcos 15, versículos 34 al 37, y Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. El día de la crucifixión fue llamado de preparación, o un día antes del sábado, como dice Mateo capítulo 27, versículo 62, Marcos capítulo 15, versículo 42, Lucas capítulo 23, versículo 54, y Juan capítulo 19, versículo 31. Ese día terminó a la puesta del sol, según el cómputo bíblico, como está establecido en Levítico 23, versículo 32. Jesús fue enterrado antes que el citado día terminara, antes de la puesta del sol. Mateo capítulo 27, versículo 57, y Lucas capítulo 23, versículos 52 al 54. Veamos, Juan añade, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan capítulo 19, versículo 42. De acuerdo con las leyes observadas por los judíos, todos los cadáveres tenían que ser sepultados antes de que comenzara el sábado o algún día grande de fiesta solemne. Por eso el cuerpo de Jesús fue enterrado antes del ocaso, el mismo día que murió, y su muerte ocurrió poco después de las 3 de la tarde. Por lo tanto, tomen nota de esto. El entierro del cuerpo de Cristo fue a una hora avanzada de la tarde. Fue entre las 3 pasado meridiano y la puesta del sol, como estas escrituras lo comprueban. Y puesto que la resurrección tuvo que ocurrir a la misma hora del día, 3 días más tarde, la resurrección de Cristo ocurrió no a la salida del sol, sino en la tarde, ya avanzada la hora, cerca de la puesta del sol. Sorprendentemente, como este hecho debe parecerle, es la verdad pura de la Biblia. Así pues, una tradición que por tanto tiempo ha sido estimada como la verdad, debe ser rechazada y derrumbada. ¿En qué día aconteció la resurrección? Ahora bien, ¿cuál día de la semana fue el de la resurrección? La primera investigadora, María Magdalena, y sus compañeras vinieron al sepulcro el primer día de la semana, el domingo, muy temprano, siendo todavía oscuro, cuando el sol comenzaba a rayar al alba. Marcos capítulo 16, versículo 2, Lucas capítulo 24, versículo 1, y Juan capítulo 20, versículo 1. Estos son los textos que, según supone la mayoría, indican que la resurrección tuvo lugar a la salida del sol la mañana del domingo, pero no dicen tal cosa. Cuando las mujeres llegaron, la tumba estaba ya abierta a esa hora de la mañana del domingo, estando aún oscuro. Jesús no estaba allí. Noten que el ángel dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Eso aparece en Marcos capítulo 16, versículo 6, Lucas capítulo 24, versículo 6, Juan capítulo 20, versículos 1 y 2, y Mateo capítulo 28, versículos 5 al 6. Cuando llegó la alborada, aquella mañana de domingo, Jesús ya había resucitado. Por supuesto que sí. Se levantó de la tumba la tarde previa, cerca de la puesta del sol. Y ya que sabemos que la resurrección se efectuó poco antes de la mañana de aquel domingo, y que aconteció en las postreras horas del día, casi al anochecer, la conclusión lógica es que la resurrección de Cristo ocurrió el sábado por la tarde, ya bien entrada la tarde. El sábado terminó a la puesta del sol.
Era ya tarde aquel día, poco antes del principio del primer día de la semana. No fue entonces una resurrección dominical, fue una resurrección sabática. ¿En qué día se llevó a cabo la crucifixión? Jesús fue crucificado el miércoles, o sea, el día intermedio de la semana. Él murió en el madero un poco después de las 3 de aquella tarde y fue enterrado antes de la puesta del sol, la tarde del miércoles. Ahora, cuenten ustedes los 3 días y las 3 noches. Su cuerpo estuvo en la tumba el miércoles, jueves y viernes por la noche, 3 noches. Y también estuvo allí durante la porción iluminada del día, el jueves, viernes y sábado, 3 días. Fue resucitado el sábado, ya tarde, un poco antes de la puesta del sol, precisamente a la hora en que fue sepultado. Y el domingo a la mañana al amanecer, él ya no estaba allí, ya había resucitado. Es significativo que la profecía de Daniel sobre las 70 semanas, de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, Jesús habría de ser cortado a la mitad de la semana. Y en virtud de que dicha profecía aplica a cada día a un año, esta 70ª semana viene a convertirse realmente en 7 años literales, y así Cristo fue cortado después de 3 años y medio de ministerio, siendo significativo también que le fuera quitada la vida en el día intermedio de una semana literal. La prueba final. Todavía hay una prueba final que confirma esta asombrosa verdad. Un texto vital que prueba el acaecimiento de los 2 sábados en aquella semana ha sido oscurecido por casi todas las traducciones de la Biblia. Solamente la traducción al inglés por Ferrar Fenton tiene este punto correcto. Vea Mateo capítulo 28, versículo 1. En la traducción de Reina Valera dice, pasado el día de reposo. Y la versión moderna dice, después del sábado. Pero en el original griego la palabra está en plural. Y Fenton la traduce correctamente al decir, después de los sábados. Aunque el resto del versículo no lo traduce muy correcto, la nota marginal dice, en el griego original aparece sábados en plural. Según Marcos capítulo 16, versículo 1, María Magdalena y sus acompañantes compraron especias aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús después que el sábado hubo pasado. Por lo tanto, no pudieron preparar dichas especias y ungüentos antes del citado día. Sin embargo, después de prepararlas, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas capítulo 23, versículo 56. Estudien estos 2 textos cuidadosamente. Hay solamente una posible explicación: el gran sábado anual, el día de fiesta correspondiente a los días de los panes sin levadura. Ese año, el 31, era cristiana, cayó jueves. Y al día siguiente, es decir, el viernes, estas mujeres compraron y prepararon sus aromas y luego descansaron el sábado semanal conforme al mandamiento, como está establecido en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Una comparación de estos 2 textos prueba que hubo 2 sábados en aquella semana, con un día intermedio. De otra manera, los textos se contradicen. El jueves 12 de abril fue el 1 de Abib. Entonces la Pascua, el día en que fue crucificado Jesús, que es el día 14 del mes, ocurrió el miércoles 25 de abril del año 31. Y la resurrección fue el sábado 28 de abril del año 31. Sí,
El calendario hebreo, que fue divinamente inspirado, comprueba que la Biblia tiene razón. La crucifixión no ocurrió un viernes, sino un miércoles en el año 31. Esta es la firme evidencia del calendario hebreo. Así damos por concluido este sermón. Les habló Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.